¿Cuántas veces te has detenido a pensar, tu trabajo es un trabajo digno o es un trabajo de mierda? El concepto trabajo de mierda deriva de un libro que escribió en el año 2018 un antropólogo estadounidense, David Graeber, que postula la existencia de una serie de trabajos sin propósito e incluso analiza el daño que pueden producir a la sociedad. No nos vamos a ocupar ahora de este concepto de trabajo de mierda, ¿sí? Sino del opuesto, del que sería el trabajo digno, el trabajo decente, puesto que este canal le hemos dado en llamar trabajo digno, tolerancia cero, parecía lógico que comenzáramos los primeros vídeos a analizar precisamente ese concepto, ¿sí? Es un concepto que no es nuevo, eh, viene desde la tradición cristiana de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, eh, en ciertas consideraciones que hicieron en su trabajo sobre precisamente la cuestión laboral. Muy probablemente hagamos en un futuro algunos vídeos sobre estos conceptos, esta tradición de San Agustín y Santo Tomás. Pero lo cierto es que esta inquietud empieza a tomar cuerpo a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, en su artículo 23, nos encontramos con una definición categórica. Ese artículo 23 de, insistimos, la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. A igual trabajo, perdón, a igual salario por igual trabajo. Y algo que no es menor y que nos va a servir para analizar realmente dónde estamos parados en nuestro trabajo, a una remuneración equitativa y satisfactoria. Esta remuneración equitativa y satisfactoria debe asegurarle al trabajador, trabajadora, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana, que deberá ser completada, si es necesario, por cualquier otro medio de protección social, que pareciera que en el transcurso del tiempo los estados, esta sociedad globalizada, al ser incapaz de garantizar ese trabajo con una remuneración equitativa que le permita al trabajador una subsistencia extensiva a su ámbito familiar, pareciera que le ha resultado mucho más sencillo acudir a esos otros medios de protección social. También el artículo 23 reconoce, y esto lo veremos más adelante, cuando la OIT interviene en la formación también de este concepto de trabajo decente, un derecho fundamental a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses. Ojo que estamos hablando de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estamos hablando de la base misma de todo el bloque de derechos fundamentales que, al menos en el caso argentino, fue incorporado al propio texto constitucional después de la reforma del año 94, pero que sin duda forma la estructura, el eje a partir del cual se desarrollan los conceptos de derechos humanos, ¿sí? Esto no lo podemos dejar al lado, de un lado. También en esa misma línea se expresa la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 14, donde básicamente repite los conceptos de la Declaración Universal para decir que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo, y que también estamos en una base de derechos fundamentales y que también forma parte de esa estructura fundamental, de esa columna vertebral de los derechos humanos y de los derechos fundamentales,
toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza, con lo cual de alguna manera está reconociendo eh, el valor de la meritocracia, ¿sí? Bien entendida, en base a los conceptos de capacidad y destreza. Le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia. Vemos la importancia de la familia, volveré sobre este tema un poquito más adelante. Esto mismo nos lo encontramos en la reforma constitucional, en el caso argentino del año 94, en los artículos 14, 14 bis y 16, que vienen a repetir o a refrescarnos estos principios que se contenían en esas viejas nociones, que de repente parecen haber vuelto a tomar vigencia. Así, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que tienen que asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras condiciones dignas y equitativas de labor. No olvidemos esos conceptos previos, ¿sí? La OIT, que debería haber sido pionera en desarrollar este concepto de trabajo decente o de trabajo digno, se tomó un poquito más de tiempo, ¿eh? El trabajo decente es un concepto que expresa lo que debería ser en un mundo globalizado, un buen trabajo, un empleo digno, y refleja la aspiración de mujeres y hombres de todo el mundo a tener un trabajo que les brinde seguridad y que les garantice un nivel de vida decente para ellos y para sus familias. La OIT, como le decía, tardó un poquito más. Recién en el año 99 y puntualmente a partir de la memoria del que era director general de la OIT, Juan Somavía, en el año 2000, titulada Reducir el déficit de trabajo decente, un desafío global, se presenta este concepto de trabajo decente como una noción en la que estructura Juan Somavía en una idea que continuará luego más adelante, más en el cuerpo o en la descripción de este vídeo. Pondremos el link a un trabajo del 2014 publicado por la OIT, por Juan Somavía. Decía que esta noción, este concepto de trabajo decente se nos presenta como un trabajo productivo en condiciones de libertad, de equidad, seguridad y dignidad, en el cual los derechos de los trabajadores y trabajadoras son respetados y que cuenta con una remuneración adecuada y una protección social. En principio, puede llamar la atención este concepto de trabajo decente. En realidad es una traducción demasiado literal y probablemente poco afortunada del término inglés decent work, ¿eh? Que en realidad debería haberse traducido al castellano como trabajo digno. No tanto trabajo decente. Pareciera que si tomamos sus complementarios o sus contradictorios o sus contrarios en cuanto al concepto, hablaríamos de trabajo indecente. En realidad tiene o parece tener un concepto más moral, más ético, que lo que quiere decir en realidad el concepto, que opondría el concepto trabajo digno a trabajo indigno, ¿sí? Pero, bueno, más allá de que hablemos de trabajo digno o trabajo decente, el problema de utilizar ese concepto digno es que muchas veces lo usaban determinados dirigentes que adherían a creencias religiosas, fundamentalmente sindicatos de raíz cristiana, y recordemos lo que decía, o la referencia que hacíamos a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, y no podemos olvidar que la OIT incluye 180 y pico países, 183 si no recuerdo mal ahora mismo, eh, de todas las confesiones, de todos los perfiles y con todas las creencias. Entonces, supongo que para no herir susceptibilidades, prefirieron traducirlo directamente del inglés como trabajo decente a utilizar ese trabajo digno con connotaciones, como os digo, de una raíz cristiana, de filosofía cristiana. Bueno,
La verdad es que estos trabajos, sea en uno o en otra definición, como satisfactorio, como suficiente en calidad y cantidad, pareciera que no se ajusta mucho a la realidad que tenemos, no solo hoy, sino tampoco existía como tal en el año 99, en el año 2000. Ya había empezado a hacer agua ese concepto. Ya habíamos empezado con las grandes crisis, con problemas de trabajo insuficiente, de trabajo precario, de trabajo exiguo, de incremento de los niveles de desocupación a partir de la década de los 70, de los 80, que lejos estaban de ese concepto de pleno empleo que había prácticamente inundado la década del 60 o comienzo del 70. Entonces, bueno, se concluye, o en definitiva, este concepto de trabajo decente implica varias cosas. Primero, acceder al empleo en condiciones de libertad, es decir, estamos hablando de que se elimine el trabajo forzoso o la esclavitud, es decir, no hay un trabajo de manera obligatoria que encuadre dentro de este concepto de la OIT. El reconocimiento de esos derechos básicos del trabajo que garantizan, entre otras cosas, que no haya discriminación, ni hostigamiento, ni violencia de ningún tipo. Eso encajaría dentro del segundo componente de, de este canal, ¿sí? Esa tolerancia cero frente a discriminación, frente a cualquier tipo de hostigamiento, de violencia, de maltrato. Que se reciba este derecho tiene que garantizar al trabajador que pueda recibir un ingreso que le permita satisfacer las necesidades personales y familiares, ¿m? No nos olvidemos de esto, y que se logre un nivel de protección social para el trabajador, para la trabajadora y los miembros de su familia. Este concepto de familia lo define la propia Naciones Unidas como la unidad fundamental de la sociedad. ¿Hace cuánto tiempo que tu trabajo dejó de cubrir tus necesidades básicas y las de tu familia? En la década del 50, del 60, con esa generación de una clase media, una movilidad social ascendente, importante en todo el mundo, un solo y más allá de otros componentes sociales, ¿sí? Como el hecho de que la mujer no estaba incorporada al mercado laboral, por cuestiones culturales, por cuestiones eh, de educación, por mil cuestiones que obviamente después afortunadamente se han podido ir superando. Pero lo cierto es que, eh, y cualquiera de vosotros, tanto en Argentina como en España, yo recuerdo eh, la realidad de mi familia. Era uno de los miembros de la familia, por lo general el varón, entraba dentro de ese constructo patriarcal del hombre como proveedor de la unidad familiar, con un sueldo promedio de un empleado promedio de una empresa promedio, cumplía el concepto de trabajo digno, es decir, le permitía mantener un nivel de vida digno, extensivo a su ámbito familiar. ¿Cuántas familias, insisto, argentinas o españolas, en la década del 60, eh, con ese sueldo, se podían o nos podíamos dar el lujo de ir progresando en la escala social, en ese proceso, ¿sí? de alcanzar una mejoría dentro de la escala social, irnos de vacaciones, ir mejorando poco a poco en en esa idea de progreso que tenemos todos los seres humanos, o casi todos los seres humanos. Ya hablaremos también del síndrome de mediocridad en algún video más adelante. ¿Eh? Pero lo cierto es que esa realidad, esa posibilidad de cubrir las necesidades básicas del trabajador o de la trabajadora y su familia, fueron escurriéndose como arena entre los dedos conforme íbamos evolucionando, íbamos avanzando en los años. Eh, en los años 80, yo recuerdo algunas de las crisis económicas, ya.
no era tan común que con un sueldo, un solo sueldo promedio pudiese mantenerse una familia tipo de cuatro personas, ¿eh? Que era la familia estándar en esa época. Hoy eso es prácticamente impensable. Con lo cual, ese concepto de trabajo digno, fomentado a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, que fue avanzando en todos esos documentos que formaron o forjaron la idea o la estructura base de los derechos fundamentales y que posteriormente incorpora la OIT, hace tiempo que quebró. Sin embargo, pareciera que ante la imposibilidad o la negativa, no sé si ha sido por incapacidad o porque no les, o por falta de interés, de dar a esos trabajos, a ese trabajo digno, esos niveles de remuneración, pareciera que se han visto forzados a aumentar eh, la protección social. No sé si se escucha de fondo, son las maravillas de vivir en el conurbano bonaerense. Está pasando en este preciso instante, el camión comprando cocinas viejas, heladeras viejas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no tengo ganas de empezar de vuelta a, a grabar el vídeo. Así que si encontráis esa musiquita de fondo, ¿eh? Bueno, ya sabéis a qué se debe. Estos derechos fundamentales también incorporan el derecho de expresión, el derecho de participación del trabajador a través de las organizaciones gremiales en la toma de decisiones, algo que realmente también se está volviendo problemático, sobre todo en países en desarrollo, en países que viven en, en periodos de crisis casi casi permanente o al menos periódicas. Como dice el refrán, lo urgente no te deja tiempo para lo importante. Entonces, eh, la idea de no perder poder adquisitivo a partir de unos salarios ya mermados centra todo el esfuerzo de de un conglomerado laboral de trabajadores que también se ha venido reduciendo. En el caso argentino, el 50% o más del 50% de los trabajadores están en la informalidad, con lo cual tampoco están incluidos o incorporados a esas organizaciones representativas, a los sindicatos. Tampoco tienen voz ni voto ni posibilidad de influir de manera efectiva o eficiente en el mercado de trabajo. Con lo cual, estamos en una situación donde es necesario empezar a replantearse, me parece, una serie de cuestiones, entre otras ese famoso contrato social, también desde lo relacionado con el ámbito del trabajo. Más adelante, en la línea de la Agenda 2030, y como no podía ser de otra manera, se ha incorporado dentro de todas estas estructuras también la igualdad de género como un tema transversal que atraviesa todos estos pilares y que ha pasado a constituir dentro del marco de esa Agenda 2030 también uno de los objetivos globales y un marco para el desarrollo sostenible. Para la OIT, y, y te invito a que hagas el análisis, ¿es un trabajo decente o no es un trabajo decente el que tienes? Primero, derechos en el trabajo, entre ellos la libertad de asociación, la negociación colectiva. Claramente, si estás en una situación de trabajo no registrado, no vas a tener ni la libertad de asociación ni la posibilidad de participar en esa negociación colectiva. Con lo cual, difícilmente podremos calificar ese trabajo como un trabajo digno. En segundo lugar, las oportunidades de empleo, es decir, la creación de empleos productivos y bien remunerados. Insistimos en esa idea que alcanzaba no solamente al trabajador o a la trabajadora, sino también a su núcleo familiar. Estos empleos deben permitir o permitirte
tener un ingreso digno y desarrollar tus habilidades. Ese concepto de ingreso digno, insisto, nos acerca más a esos trabajos de mierda que al trabajo decente, en la inmensa mayoría de los casos. Tener un nivel de protección social que garantice seguridad social, atención médica, protección contra la pobreza y la exclusión social. Esto tiene más que ver con una idea de asistencialismo que abarca a todos los países. ¿M? Eh, es terrible ver cómo cada vez más, no solo en países en desarrollo o en países, como decía, en crisis, como podemos pensar en Argentina, sino a niveles del supuesto primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, cómo está incrementando de una manera exponencial la cantidad de trabajadores pobres. Gente que está trabajando registrado, que está trabajando, como se dice habitualmente, en blanco, y que sin embargo no llegan a fin de mes, no pueden pagarse un alquiler. Eh, Eso será un trabajo registrado, pero no es un trabajo digno. Eh, Cada vez es más habitual ver documentales, informes de esta problemática en Alemania, en Francia, en España, en Italia, en Dinamarca, en Finlandia, en Suecia. Trabajadores registrados donde supuestamente tienen un trabajo digno, pero que ese trabajo en realidad no les proporciona un nivel de ingresos que les permita vivir. Y no es vivir con lujos, es vivir con lo elemental. Entonces, cuando vemos que desde determinadas responsabilidades a nivel internacional o en los grandes foros de responsabilidad, se insiste más en la protección social que en dignificar ese trabajo, es decir, haciendo innecesario esa protección adicional, vemos un fracaso estrepitoso, ¿eh? de una suerte de buenismo o de proyectos, como puede ser esa Agenda 2030, que parece estar viviendo en un mundo de unicornios y no en un mundo donde te dan cornadas. En tercer lugar, el diálogo social, fomentando la participación de trabajadores y empleadores en la toma de decisiones sobre asuntos laborales. Y aquí también estamos en un problema en la medida en que los empleadores hacen oídos sordos a los reclamos, en su mayoría legítimos, por lo general, de los trabajadores y sus agrupaciones, y los trabajadores y sus agrupaciones siguen mirando al empleador como si fuera el enemigo. Y esto va a ser muy difícil sobrellevarlo y sobrepasar esta verdadera grieta, a menos que entendamos de una vez que sin trabajadores una empresa no va adelante y sin alguien que ponga en juego su patrimonio, sus, sus recursos materiales, su voluntad, su ganas de emprender y de arriesgarse, tampoco se van a generar trabajos. Y en la medida en que no se obtenga un determinado beneficio, nadie va a aportar su capital, a ponerlo en riesgo, ¿m? para asegurarle al trabajador un ingreso digno. Entonces, tenemos que empezar a superar, me parece, algunas de estas grietas, algunas de estas dicotomías que parecen ancladas todavía en las teorías marxistas que hace tiempo que se superaron. Y hace tiempo que se superaron incluso por parte de algunos ideólogos, algunos intelectuales que las defendieron durante mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que a menudo hablaban de repartir riqueza en lugar de crear riqueza. Y si no generamos riqueza o no creamos riqueza, lo único que vamos a poder repartir es la miseria. ¿Mm? Entonces, tenemos que sentarnos en la misma mesa, nos guste más o nos guste menos, pero en la medida que en lugar de sentarse a negociar y a buscar puntos de coincidencia y a ver cómo solucionamos una realidad que se nos ha ido de las manos hace tiempo, sigamos sentándonos para hacer un, un manojo de reproches y de ataques sin sentido, creo que no vamos a ser capaces de salir de algo que si hoy es malo,
haciendo una proyección a futuro, se viene todavía mucho más complicado. Juan Somavía, en el año 2014, publica a través de la editorial de la OIT, en Santiago, un trabajo que se denomina El trabajo decente, una lucha por la dignidad humana, que dejaré el link en la descripción de este vídeo, como para que aquellos que estéis interesados podáis echarle un vistazo. Son como 700 y pico de páginas. No es una lectura sencilla. Y si ponéis atención, vais a daros cuenta que una palabra o una idea que se repite sistemáticamente es que no solo hablamos del trabajador o de la trabajadora de manera individual, sino extendiendo todos esos derechos, todas esas necesidades, toda esa dignidad a la familia, entendiendo, insisto una vez más, la familia como célula esencial de la sociedad. Algo que parece que también hoy, desde algunos organismos internacionales, parecería que se quisiera eliminar, ¿sí? Dándole al Estado un protagonismo por encima incluso de ese núcleo, de esa célula inmediata, de esa célula constitutiva de lo que hemos dado en llamar sociedad occidental al menos. Hasta acá este vídeo. Si te pareció interesante y más allá de lo que podamos hacer en un futuro, ya sabes, suscríbete al canal, dale me gusta, clica en la campanita, comparte el contenido si te parece de interés o si le puede servir a alguien. Y bueno, eso nos va a ayudar a intentar crecer un poquito en un medio donde a veces hablar de algunas cosas resulta incómodo, difícil o hay mucha gente que no quiere escuchar. Así que bueno, seguiremos con más vídeos, tanto en este sentido como abordando algunas otras problemáticas y estamos abiertos a sugerencias, ¿eh? Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.